Gracias. Buenas tardes, vamos a continuar con una nueva sesión del curso, la penúltima, nos queda la sesión de hoy y la de mañana. Les voy a recordar lo que vimos en la clase pasada. Estábamos viendo cromatografía de exclusión y cromatografía gaseosa, y lo que me queda por ver ahora es unos aspectos técnicos de cromatografía gaseosa y analizar algunos cromatogramas típicos de cromatografía gaseosa y de cromatografía de exclusión. Y de aquí a mañana yo creo que ya vamos a ver algún método completo en función de lo que nos dé el tiempo, ¿ok? Al respecto, habíamos visto que la cromatografía gaseosa era una cromatografía en donde la fase móvil actuaba simplemente como un gas de arrastre, no tenía una función termodinámica, número uno, y que la variable experimental termodinámica de la cromatografía gaseosa paseaba por la temperatura, ¿okay? E incluso habíamos visto también que, voy a buscar la diapo, que la relación entre la termodinámica de la cromatografía gaseosa con las cifras de mérito estaba con estas expresiones que están acá, que es que el coeficiente de distribución es inversamente proporcional en una relación logarítmica con la temperatura. Esa relación logarítmica no es arbitraria, está basado en la termodinámica de la absorción de gases sobre sólidos, tiene todo un fundamento termodinámico detrás. Y en última instancia, obviamente ustedes saben que el coeficiente de distribución afecta al volumen de retención y a las dos cifras cromatográficas que dependen de ellos, ¿no es cierto?, que sería la capacidad y la selectividad. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto hasta la última clase. No sé si tienen alguna duda de consulta antes de avanzar. ¿Dudas, consultas, comentarios? Yo solo una duda sobre algo que subió al aula. El paper del caso asbetaína en pescado. ¿Eso lo subió hace poco o ha estado ahí hace rato? Estoy recién ahora porque probablemente vamos a alcanzar a analizarlo. Quizás, si no lo terminamos de analizar mañana, ¿ya? Porque como yo les mencioné, nosotros estamos viendo exclusivamente la cromatografía, pero necesito al menos una sesión, que sería hoy o mañana, para analizar un método completo. ¿A qué me refiero un método completo? Un método que incluya cromatografía, pero en un contexto donde hay una muestra, hay un tratamiento de la muestra, hay un detector y hay un método de cuantificación. Entonces, es ver la cromatografía integrada a un método analítico. Eso es lo que necesito como las últimas horas del curso. Ya, para eso el paper. Ya, sí, estaría bacán igual. Ya. Ahora, si ustedes quieren analizar otro, analizamos otro, no hay problema. Si ustedes dicen, profe, tengo este paper que tiene cromatografía, me gustaría verlo como un método completo, lo vemos, no hay problema. Los criterios son los mismos. ¿Más dudas, consultas? Bueno, y vimos también que aquí lo que se hacen son gradientes de temperatura en cromatografía gaseosa, por cuanto yo puedo manipular los tiempos de retención mediante esta variable termodinámica aplicando gradientes. Y con los gradientes yo puedo establecer un equilibrio entre lo que es tiempos de retención y resolución. ¿Ok? Ahora, lo único que no alcancé a ver respecto a cromatografía gaseosa, la última sesión, déjenme ver una cosa acá. 5 segundos. Es esto ya, ahí está, las columnas. Ahí. Un pequeño detalle, ¿ya? Porque nosotros hemos visto en cromatografía líquida que hay fases estacionarias que son polares o apolares, para retener analitos polares o apolares neutros, cromatografía de reparto, por ejemplo. También vimos que hay fases estacionarias que tienen grupos funcionales cargados para que la retención sea por vía culómbica, cromatografía de intercambio iónico, por ejemplo. Pero la pregunta que surge es, ¿qué pasa con las fases estacionarias de cromatografía gaseosa? Bueno, termodinámicamente o químicamente, si lo decimos así, esta es la base estructural de una fase estacionaria de cromatografía gaseosa. Es prácticamente lo mismo que cromatografía de reparto. ¿A qué me refiero? Que son grupos silanoles funcionalizados, y esos grupos silanoles funcionalizados, en donde el sustituyente R estaría arriba, ¿no es cierto?, pueden ser sustituyentes polares
apolares, medianamente polares, etc. Entonces, a la derecha de esta diapo aparecen distintos sustituyentes, en donde mientras más larga es la cadena hidrocarbonada o, por ejemplo, más aromática es, yo voy disminuyendo la polaridad. Si quiero una fase estacionaria polar, porque quiero separar, por ejemplo, analitos polares como alcoholes, pues bien, lo que yo voy a necesitar obviamente son grupos sustituyentes polares, para que tengan afinidad por esto. ¿Okay? Entonces uno compra las fases estacionarias de cromatografía gaseosa dependiendo de dos parámetros. Número uno, qué tan polares son mis analitos, y número dos, qué tanta temperatura necesito para que mis analitos eluyan, ¿ya? Porque hay analitos que requieren más temperatura que otros. Entonces, toda esta tabla que le estoy mostrando, donde tienen los nombres comerciales en las columnas, hay que entenderla que las aplicaciones a las cuales están convocadas esas columnas va a depender de la polaridad de los analitos. Por ejemplo, si yo tengo analitos muy apolares como derivados del benceno, ¿no es cierto? Claro, yo voy a necesitar una columna más de una apolar, pero no de tal nivel, porque si es demasiado apolar la columna, para analitos muy apolares va a generar tiempo de retención muy grande. Entonces los fabricantes obviamente les dicen, mira, esta columna en general les va a funcionar para esta familia de analitos, entendiendo funcionar como que van a eluir a un tiempo distinto al tiempo muerto, o sea, se van a retener, pero sin tiempos prohibitivamente largos, y además la temperatura operativa que tiene la columna le va a permitir aplicar una temperatura sin que ésta se degrade, ¿ok? Porque la temperatura es un problema. Ese era el pequeño apéndice que que me faltaba ver. O sea, las columnas de cromatografía gaseosa tienen distintas polaridades. Eso. Dudas, consultas. ¿No? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar ahora un caso real que se utiliza mucho para el control de calidad de aceite, que es la determinación de ácido graso. Ya. Por cromatografía gaseosa, para que ustedes vayan viendo la lógica. Bueno, un contexto. ¿Por qué es importante la determinación de ácidos grasos por cromatografía gaseosa? No solamente por razones nutricionales, que hay ciertos ácidos grasos que tienen un valor nutricional más alto que otros. También se utiliza para identificar fraudes, ¿ok? Porque mucha gente vende aceite y los vende mezclados con aceites que son más baratos. Por ejemplo, el aceite de oliva es más caro que el aceite de maravilla en general. Entonces, claro, la tentación de vender aceite de oliva diluido con aceite de maravilla es enorme, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace a nivel de control de calidad? Bueno, a nivel de control de calidad, una forma de identificar adulteramiento es ver si es que existe la presencia de ácidos grasos que son propios del aceite de maravilla y no del aceite de oliva. Con eso yo podría identificar que el aceite de oliva, por ejemplo, está mezclado. Esto tiene consecuencias económicas porque uno puede literalmente vender un aceite barato fraudulentamente caro, como también tiene connotaciones impositivas. O sea, hay, por ejemplo, ciertos aceites que pagan más impuestos que otros para ingresar al país. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo si yo soy un exportador de aceites hacia Chile? Bueno, ¿qué es lo que hago? Etiqueto mi aceite como el aceite que paga menos impuestos para que entre al país y después le digo a mi cliente que lo desetiquete y que le ponga la etiqueta correcta ahí, con eso pago menos impuestos. Una forma de verlo, ¿ya? Te cuento esta historia porque es real, o sea, esto yo sé que lo hace la aduana, por ejemplo, en Chile. De hecho, este método es de la aduana, que forma parte de una asesoría que una vez hicimos a la aduana por el tema de ácido graso en aceite. ¿Ok? ¿Se entiende el contexto? Sí, que es fraudulento igual, que ocurre tanto. Para que ustedes vean que la química analítica tiene muchos roles sociales, ¿ya? Hasta roles impositivos. Bueno, eso en general se llama control de calidad. Ahora, los ácidos grasos, ¿no es cierto? Como viene el del glicerol, los ácidos grasos son normalmente, como su nombre lo dice, son ácidos orgánicos
Y tienen un problema para la cromatografía gaseosa. ¿Cuál es este problema? Que tienen una terminal que es altamente polar. ¿Ok? ¿Por qué es un problema esto para la cromatografía gaseosa? Porque eso vuelve que los puntos de ebullición de estos analitos de ácido graso son altos en general. O sea, ese puente de hidrógeno que generan entre ellos les da punto de ebullición bastante grande. Por otro lado, la cadena hidrocarbonatada que los acompaña es la que les va a dar la diferencia físico-química para que eluyan a tiempo de reacción distinto. No sé si se entiende. Entonces, yo no podría determinar ácidos grasos directamente por cromatografía gaseosa. ¿Por qué? Porque si yo tomo una muestra de aceite y la inyecto a la cromatografía gaseosa, los puntos de ebullición son tan altos de estos ácidos grasos que probablemente no hay ninguna columna que los vaporice para que eluyan. Ese es un problema. No sé si se entiende el problema. Distinto es, por ejemplo, en el caso de un alcohol. Si yo quiero separar metanol, etanol y propanol, claro, también tienen un puente de hidrógeno, pero tienen una cadena hidrocarbonatada tan corta que igual tienen punto de ebullición bajo, no hay problema. Pero estos tienen una cadena hidrocarbonatada bastante larga, o sea, tienen masas molares altas, y además tienen un puente de hidrógeno, o sea, y eso les da punto de ebullición prohibitivamente altos. O sea, yo tendría que aplicar una temperatura como de 400 grados para arriba para vaporizar ácido graso, y tendría que ser en un medio inerte para que no se oxiden en el proceso. ¿Ya? Es complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En general, ¿cierto? Ahí tienen ustedes los puntos de ebullición de algunos ácidos grasos en su estado natural. Si ustedes se fijan, los puntos de ebullición 309, 330, 350, 298. Y hay un estándar de cromatografía que dice que, salvo que su compuesto tenga una presión de vapor alta, en general, si ustedes tienen un analito con un punto de ebullición A, se recomienda que la temperatura de la columna sea al menos 50 grados Celsius sobre A. No sé si me sigue. Salvo que su analito sea muy volátil, ¿ok? Ahí la cosa cambia. Ahí no necesito superar el punto de ebullición necesariamente. Entonces, si ustedes sacan la cuenta de todos estos ácidos grasos, estamos sacando la cuenta que nos estaríamos aproximando casi a 400 grados si quisiéramos que los analitos diluyeran en una columna de cromatografía gaseosa, lo cual es un problema. ¿Ya? Nosotros ya vimos en clase la importancia de la temperatura, tanto para que diluyan los analitos como para acortar los tiempos de análisis. ¿Qué es lo que se hace en estos casos, no es cierto, para determinar ácidos grasos por cromatografía gaseosa? Se hace un procedimiento que es la metilación. Es decir, se toma el ácido graso, ¿ok? Se hace reaccionar con metanol en medio básico, de manera de, por una vía de síntesis orgánica bastante simple, se genera el éster. ¿Okay? O sea, en el fondo, en vez de tener un terminal OH, tenemos un terminal oxígeno metilo, o sea, es el éster, ¿no es cierto? Y el solo hecho de quitarle ese puente de hidrógeno baja los puntos de ebullición enormemente. Y la reacción es bien simple, ¿ya? O sea, simplemente tomar una líquida de aceite, agregarle metanol en medio de hidróxido de potasio, normalmente, se agita unos minutos y listo. Eso se llama derivatización, es decir, que alguno de ustedes lo mencionó la clase pasada, o sea, yo transformo mi analito antes de inyectarlo a la columna cromatográfica para algún propósito determinado. En este caso, el propósito es bajar los puntos de ebullición para que me permita trabajar en cromatografía gaseosa a las temperaturas adecuadas. No sé si se entiende. No sé si me escuchan bien, porque tengo un taladro de fondo que no sé si interfiere mucho. No, profe, se escucha súper bien. Ah, ya, qué bueno. Es que a mí me tiene la cabeza bien chévere. ¿Dudas, consultas? Por mi parte, ninguna, profe. Vale. Entonces, por ejemplo, ahí está la reacción, ¿no es cierto? Medio básico, la formación del éster para evitar el centro carboxílico. Ah, ya, la pregunta, Karina, es, ¿con eso se corta la cadena de carbono? No, Karina, mira, con esto lo que se hace una cosa mucho más simple que esto. Es que este grupo que está acá, el OH, se sustituye por un metoxi. Es decir, este se sustituye por un
por el grupo, este sería el metilo, oxígeno. ¿Ok? Eso se llama una reacción de esterificación, que literalmente la reacción de un alcohol con un ácido carboxílico en medio básico te genera la esterificación. Entonces, en estricto rigor, lo que pasaría es que solamente tú eliminarías este protón y te quedaría, en vez de OH, ¿no es cierto?, te quedaría enlazado a un metilo. ¿Ok? No es nada más que eso. Entonces no se rompe la cadena hidrocarbonada de base, no. Por eso lo que se forma como analitos son los ésteres metílicos de los ácidos grasos. ¿Por qué metílico? Porque se forma a partir de la reacción con metanol. ¿Ok? Ahora, es una reacción como reconocida en química orgánica, es como unas primeras que uno le enseñan en los cursos de química orgánica, cuando uno le enseña este tema, los ataques nucleofílicos, electrofílicos, todas esas cosas, como son como las primeras que uno le enseña. Bueno, al menos química industrial. Yo estudié química industrial y teníamos que esterificar, teníamos que saponificar grasa y después transformarla en jabón, y en ese proceso había como una esterificación, si mal no recuerdo. Me marcó eso, así, hacer jabón, es una cosa impresionante. Sí, profe, creo que acá la mayoría tuvimos orgánica 2, porque esa es la orgánica que tiene el laboratorio para nosotros online. Así ¿Ya? que no pudimos meter mano. Eso. Ah, ya, la tuvieron así virtual. Ya, Sí. bueno, qué lástima. Bueno, cosas de la pandemia, ¿qué le vamos a hacer? Fíjense que los puntos de ebullición que quedan son bastante más bajos. En esta tabla aparecen los puntos de ebullición en grados Kelvin, no lo confundan con la otra tabla. O sea, cuando ustedes ven 324, tienen que restarle 273 para tener una idea de la temperatura en grados Kelvin que estamos hablando. Aquí salen a distintas presiones porque, claro, cuando yo digo punto de ebullición es a presión atmosférica. Dentro de la columna no necesariamente hay presión atmosférica, entonces hay que estudiar los puntos de ebullición en rangos de presión más amplios. Pero en general, si ustedes ven, incluso los puntos de ebullición más altos, 520, 545, si ustedes lo pasan a Celsius, serían bastante menor de 300 grados Celsius, lo cual ya lo vuelve compatible con la mayoría de las columnas cromatográficas. Estamos hablando que estos serían los puntos de ebullición de ésteres de distintas cadenas hidrocarbonadas, de 8 a 18 cadenas hidrocarbonadas. ¿Ya? Es un poco la idea. O sea, todo menor a 300 grados Celsius se resuelve un problema con una derivatización bastante simple. ¿Ya? Insisto, yo vi cuando lo hacían esto en la aduana, ¿no es cierto? Tomaban el aceite, lo agitaban, esperaban un rato y después inyectaban. Este sería el procedimiento, más o menos así como tratando de imaginarlo, obviamente. Se toma un tubo de ensayo, ¿ok? En ese tubo de ensayo, ¿qué es lo que se agrega? Se agrega aquí el aceite con el metanol en medio básico. Por lo tanto, abajo tenemos un medio bastante polar y acuoso porque hay que disolver el hidróxido de potasio en agua, ¿ok? Entonces se hace con metanol, con un poco de agua. Hidróxido, normalmente de potasio, porque el hidróxido de potasio es un poco más puro que el hidróxido de sodio, y se agrega el aceite. Pero sobre eso, ¿no es cierto?, además se agrega isoctano, que sería una fase orgánica que es inmiscible en agua, o sea, se generarían dos fases. ¿Y qué es lo que pasaría? El éster metílico, que sería este analito, ¿no es cierto?, debido a que es neutro y apolar, va a tender a disolverse o a distribuirse hacia la fase orgánica superior. Es decir, en la fase más polar acuosa ocurriría la esterificación y ese analito después, por un reparto simple, como lo vimos en el curso, pasaría a fase orgánica. ¿Por qué se hace eso? Porque la idea es inyectar al cromatógrafo gaseoso el analito disuelto en un solvente orgánico libre de sales. ¿Por qué libre de sales? Porque ustedes piensen lo siguiente, si yo inyectara esta fase acuosa directamente a la cromatografía gaseosa, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, efectivamente tenemos el analito como un éster metílico, no hay problema ahí, pero viene acompañado de hidróxido de potasio, que es una sal, o sea, una base pero de carácter salino, ¿no es cierto? Y esa, dentro de la columna, va a quedar cristalizada.
sea, porque esa no se va a evaporar, va a quedar como una sal, como quien evapora agua, quedaría una costra de sal. Entonces, la cromatografía gaseosa no es compatible con muestras problemas que vienen con sales disueltas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lleva el analito a una fase orgánica, la fase orgánica no va a disolver las sales, y por lo tanto el analito va a estar disuelto en un solvente orgánico muy volátil y no hay problema. O sea, eso se llama compatibilizar el medio del analito con la cromatografía. ¿Ok? Y eso es lo que realmente se inyecta. Ignacio, ¿sí? Y entonces, el hidróxido de potasio, ¿para qué era entonces? ¿Cuál era la función? Lo que pasa es que esta esterificación ocurre en medio básico. No ocurre en medio ácido ni neutro. ¿Ya? Ya. Tengo entendido que para transformar el proton lábil hay toda una explicación media físico-química para eso. ¿Ya? Entonces tienes que dar el medio, si no tienes medio no va a ocurrir la esterificación. Y claro, pero el hidróxido de potasio como sustancia que se ioniza en agua, ¿no es cierto?, es interferente en la cromatografía. A ninguna temperatura se va a vaporizar. Entonces tú no puedes inyectar una solución acuosa con sales a un cromatógrafo gaseoso. No puede hacer eso. Ya. ¿Y tiene que ser hidróxido de potasio o puede ser igual? No sé, hidróxido de sodio. Lo que pasa es que se prefiere el hidróxido de potasio porque por un tema de síntesis tú puedes tener hidróxido de potasio de más alta pureza que hidróxido de sodio. O sea, las impurezas que trae el hidróxido de potasio son menores. Ahí yo desconozco la razón, honestamente, pero yo lo sé por la práctica. O sea, cuando tú quieres pacificar con una base muy pura, tiendes a recurrir a sales de potasio y no a sales de sodio. ¿Ya? Ya. Gracias. Ahora es más caro. ¿Ok? ¿Y qué es lo que uno ve con esto? Fíjense. Uno ve un cromatograma. Aquí está el cromatograma de la separación de ácido graso por cromatografía gaseosa, entendiendo que estos ácidos grasos ya están esterificados, o sea, no son los ácidos grasos, son sus derivados, los metilésteres. ¿Ok? Si ustedes se fijan en esta lista, a la izquierda hay 37 ácidos grasos, y a la derecha está la elusión de esos 37 ácidos grasos en menos de 30 minutos. Ese resultado es muy difícil de obtener por cromatografía líquida. Se obtiene mejor en cromatografía gaseosa, por todo lo que les dije en la clase pasada. Las columnas tienen más platos teóricos. Además, las columnas son muy estrechas, lo que evita la dispersión por difusión turbulenta. Es mucho menor para columnas muy estrechas, que no se pueden lograr en cromatografía líquida. Entonces los picos cromatográficos tienden a ser muy finos en su ancho. Por lo tanto, en una ventana de tiempo yo puedo separar más analitos, porque tengo mejor eficacia y además picos cromatográficos más estrechos. En 30 minutos puedo separar más de 30 sustancias. Insisto, lograr esto en cromatografía líquida tradicional, con las columnas que se venden en el mercado mayoritariamente, es muy difícil. No es imposible. Hoy en día hay columnas micrométricas de cromatografía líquida, pero todavía están en una etapa muy inicial, no son muy populares, son muy caras todavía, no tienen una amplia aplicación. ¿Bien? Ahora, yo no digo que el cromatograma es perfecto. Si ustedes miran eso, ¿no es cierto? Hay algunas parejas que todavía tienen problemas de resolución. ¿Okay? Por ejemplo, la pareja 23-21 coeluye, la pareja 27-28 coeluye junto con la 32, etc. Pero en general se tiende a ver el patrón que yo les dije en un comienzo. Mientras más grande es la molécula, por ejemplo acá lo voy a destacar para que ustedes vean, un éster metílico de 4 carbonos, de 6, de 8, de 10, o sea, cuando vamos bajando en la lista, hay más carbonos en el éster metílico, y en general lo que se ve es que son esas las especies químicas, o los analitos, que eluyen en último lugar. ¿Ok? Por ser más grandes, son más apolares, tienen puntos de ebullición más altos, y por tener puntos de ebullición más altos, en una temperatura en una columna van a tender a estar más condensados que en la fase gaseosa y por lo tanto van a eluir más lento. Ese es el principio. Y ahí se ve reflejado de un punto de vista bastante claro. O sea, es bastante predecible el orden de elusión en cromatografía gaseosa. Y es muy parecido al orden de elusión en cromatografía de reparto. Porque los principios son casi los mismos, salvo que aquí se incluye. En cromatografía de reparto era la relación masa molar con apolaridad. Mientras más masa molar tienen los analitos, tienden a ser más apolares.
aquí, mientras más masa molar tienen los analitos, tienden a poseer punto de ebullición más alto. Por eso se ve esa tendencia. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Ahora, piensen ustedes, estos mismos analitos se podrían determinar por cromatografía líquida, sin derivatizarlos. Si yo aplico esta cromatografía líquida, por ejemplo, cromatografía de reparto, yo podría separar estos analitos. No sé si con esta resolución, no lo sé. Pero no hay ningún impedimento y de hecho ni siquiera necesitaría transformarlo en un éster porque no hay problema con los puntos de ebullición en cromatografía de reparto en fase reversa. ¿Ya? Por eso yo les decía a ustedes que muchos métodos tienen un arraigo histórico y legal que hace difícil desenquistar esto. ¿Okay? Pero como la cromatografía gaseosa se desarrolló primero que la cromatografía líquida a nivel comercial, pasa esto. Me pregunta Tomás, ¿cuánto bajan los puntos de ebullición tras la derivatización? Claro, habría que calcular un valor en promedio, pero si tú miras la tabla que les mostré acá, en promedio están bajando entre 150 a 200 grados Celsius menos. Porque los puntos de ebullición de los analitos nativos, ahí, eran aproximadamente, redondeando, entre 300 y 350 grados Celsius. Ese era el punto de ebullición. Aquí los puntos de ebullición, que repito, están en grados Kelvin, o sea, hay que restarle 273 para llevarlo a Celsius. Estamos hablando que son 100, 150 grados Celsius menos, por lo menos, de baja de temperatura. Más dudas, consulta, por favor. Este era un caso que quería mencionar. Hay muchos casos en cromatografía gaseosa y si tuviera más clases podríamos estar revisando 5 clases de puros casos, ¿ya? Pero este me pareció interesante porque tiene una aplicación real en Chile, ¿ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No? Ya. No, profe. Súper. Bien. Otra cosa que les quería mostrar, que creo que quedé un poco en deuda con ustedes, denme un segundo, es esto. Tengo que ser justo, ya a mí la cromatografía de exclusión no es algo que me apasione para nada, pero reconozco que tiene una aplicabilidad, ¿ya? Bueno, aquí, no sé si están viendo en esta diapo, se ve la separación, esto ahora por cromatografía de exclusión, la separación de biomoléculas bastante grande, o sea, muchas de ellas son, o sea, todas tienen base proteica, ¿no es cierto? Y claro, para que ustedes vean que la aplicabilidad que tiene la cromatografía de exclusión en general, ¿no es cierto? Es para macromoléculas, ¿ya? Yo pongo estos casos que son más de la bioquímica por la naturaleza de la carrera de ustedes, obviamente, pero que quiero recalcar este caso, miren, acá. Este es un caso en donde lo que permite esta cromatografía de exclusión, repito, estamos hablando de cromatografía de exclusión, no lo confundan con cromatografía gaseosa, pero me faltaba analizar un caso de cromatografía de exclusión y un caso de cromatografía gaseosa. Entonces, este caso de cromatografía de exclusión, ¿no es cierto? A mí me llama mucho la atención porque en un momento yo tuve un problema con un estudiante de doctorado respecto a esto, ¿no es cierto? Que es que cuando yo, por ejemplo, quiero monitorear una proteína, claro, se pueden formar agregados de esa proteína, se pueden formar dímeros, trímeros, ¿no es cierto? Y claro, y eso influye en los tiempos de retención. Y si mi pregunta es ver si es que se forman agregados proteicos, bueno, una forma de responder esa pregunta es a través de la cromatografía de exclusión. Si se forman agregados proteicos, ¿no es cierto? Bueno, yo, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver entonces
tiempos de retención mayor al tiempo de, menor al tiempo de retención del monómero. Por ejemplo, acá estaría la proteína libre, por así decirlo, ¿no es cierto? Que sería el pico cromatográfico 3, la proteína monomérica, pero si esa proteína se agregara y formara un dímero, ¿qué es lo que pasaría? Pasaría que tendríamos una partícula, el huyendo, que tiene una masa molar mayor, el doble, es un dímero, ¿no es cierto? Por lo tanto, su tiempo de retención va a bajar. ¿Por qué? Porque tiene una exclusión mayor por los poros de fase estacionaria. Y de hecho eso es lo que se ve acá, fíjense. Que el dímero proteico tiene un tiempo de retención mayor. Agregados mayores, que podrían ser 3, 4, 5, ¿no es cierto?, eluyen incluso a tiempo de retención aún más bajo. Si la proteína se desintegra por alguna razón, fragmentos de la proteína, ¿no es cierto?, bueno, ustedes lo van a ver a tiempos de retención mayores. ¿Ya? Entonces, una forma de ver moléculas y agregados moleculares es esta. De hecho, la cromatografía de exclusión para la gente que trabaja en química orgánica también es bien útil, porque si ustedes quieren, por ejemplo, hacer un polímero y quieren evaluar cuántas unidades monoméricas se unieron para formar un polímero, bueno, una forma de evaluar eso es a través de la cromatografía de exclusión. Mientras más monómeros se unen, necesariamente los tiempos de retención van a ir bajando. Y yo podría ver un perfil cromatográfico muy parecido a este, en donde yo tengo tiempos de retención más largo para los polímeros más grandes, ¿ok? Perdón, más corto para los polímeros más grandes y más largo para los polímeros más pequeños, que tienen menos unidades monoméricas en su cadena, ¿ya? Entonces la cromatografía de exclusión tiene esas características, que era una cosa que les debía también, que quería revisarla, y que desde mi punto de vista, en realidad no hay muchas otras opciones. Analíticamente hablando, ¿ok? Entonces, si usted tiene una muestra compleja, en donde no pueden extraer el analito puro, ¿qué tienen que hacer? Bueno, al tener una mezcla compleja, tienen que separarlos con un método de alta resolución, y si el analito es grande, no les van quedando muchas opciones, ¿ya? Cromatografía de exclusión es casi lo único que les va quedando accesible para resolver ese problema analítico. ¿Hay otros métodos? Sí, como les mencioné, pero son métodos que están muy en etapa inicial, son exageradamente caros y todavía no son comercialmente una opción. Esa es otra cosa que quería ver. En este documento, que es de la empresa Agilent, que vende columnas de cromatografía de exclusión también, se muestran muchos ejemplos al respecto, que se los voy a también dejar disponible en el aula para quien quiera revisar, ¿ya? Está bien útil cuando ustedes quieren tener un sistema que quieren expresar proteínas, ¿no es cierto? Y ahí lo pueden identificar la proteína, y si es que hay agregado proteico, ¿no es cierto?, les puede resolver ese problema analítico que es bien interesante. Esa otra aplicación que también quería ver con ustedes, así bien concreta, porque ahora tengo que ver métodos complejos, ¿ya? Pero no quería pasar cromatografía de exclusión y cromatografía gaseosa sin ver algunos cromatogramas reales, por lo menos, funcionando, y que ustedes lo entendieran. Eso es lo importante. Dudas, consultas, comentarios. Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, como ya les mencioné, en términos de contenido de este bloque, que es un bloque mayoritariamente cromatográfico, en términos de contenido hemos visto todo. Perdón, están tocando el timbre. Disculpe. Ahora sí. Como les dije, en términos del contenido del curso hemos visto todo. Es decir, vimos los fundamentos de lo que es la distribución entre dos fases, vimos las teorías cromatográficas que se sustentan tanto en parámetros físicos de lo que es la teoría cinética de ilusión
y en parámetros termodinámicos, que tiene que ver la distribución entre dos fases para un proceso hidrodinámico llamado cromatografía. ¿Okay? Y vimos cuatro modalidades cromatográficas que cubren gran parte del mercado nacional, y a nivel de mercado mundial la diferencia tampoco es tanta. ¿Okay? Es decir, vimos cromatografía líquida en 3 modalidades: intercambio iónico, reparto y exclusión, y cromatografía gaseosa. ¿Okay? ¿Hay más cromatografía? Sí, hay más. ¿Por qué no las vimos? Porque falta tiempo y uno tiene que acotarlo a lo que tiene más importancia profesional en estos momentos. ¿Okay? El día de mañana van a tener que ustedes enfrentar cromatografías nuevas. Sí, eso es inevitable. Si las tecnologías van cambiando y ya educativamente, de hecho la universidad declara esto en su proyecto formativo, ¿no es cierto? Educativamente lo que ustedes tienen que desarrollar es una concepción de aprendizaje continuo. O sea, ya no existe este tema de que uno estudia en la U y con lo que salió de la U se queda y con eso va a vivir 40 años trabajando. Ya ustedes van a tener que aprender siempre algo nuevo porque las sociedades van cambiando, las tecnologías van cambiando. Lo importante son los parámetros analíticos generales que les permiten abordar cualquier, en este caso, cromatografía nueva. Siempre la pregunta del millón es ¿cómo se retiene el analito? Si ustedes enfrentan una cromatografía nueva, esa es la primera pregunta que tienen que responder. ¿Cuáles son los fundamentos de la retención? Con eso van a saber de qué depende el coeficiente de distribución y van a poder conectarlo con las teorías cromatográficas. No digo que es fácil hacerlo, digo que es simple explicar lo que hay que hacer, pero llevarlo a la práctica obviamente requiere estudio, pero yo creo que ustedes están en una buena posición para hacerlo. O sea, nunca se queden así en blanco. ¿Okay? Y en el peor de los casos, si la cosa es muy complicada y están en un marco laboral, pidan una capacitación. ¿Okay? Al mismo proveedor que les vende una cromatografía nueva, supongamos, que ustedes nunca en su vida han escuchado y les cuesta entender, que los capaciten, no hay problema. No hay ningún problema. ¿Okay? Lo que sí necesito desarrollar con ustedes en estas 30 minutos que quedan, más toda la clase siguiente, es que ustedes siempre tengan una concepción no reduccionista de la química analítica. O sea, la química analítica no se reduce a la cromatografía. De hecho, nosotros lo que vimos en el curso es que ojalá un método analítico no tenga un método de separación endosado. Lo que vimos en este curso es que los métodos de separación son una medida desesperada para incrementar la selectividad de una señal. O sea, cuando yo no puedo generar una señal selectiva para con mi analito porque mi muestra es muy compleja, pues bien, voy a tener que recurrir a un método de separación. O sea, eso es una medida desesperada. Y es una medida cara, lenta y arruina muchas cifras de mérito. Entonces, la cromatografía es un adosado. Ahora, lo que necesito que veamos ahora es cómo la cromatografía, junto con cumplir su cometido, que es separar los analitos para generar señales selectivas en última instancia en un detector, además esa cromatografía tiene que ser coherente con todas las etapas analíticas que existen. ¿Ok? Porque las etapas analíticas están conectadas, y cuando digo etapa analítica, me refiero en concreto. Todo método analítico tiene sí o sí una toma y tratamiento de muestra. Casi nunca un método analítico se puede aplicar directamente a una muestra en bruto. ¿Ok? Mínimo la muestra hay que o filtrarla, o diluirla, o hacer derivatizaciones, o preconcentrar, o ajustar un pH. Hay muchas razones y formas por las cuales uno trata una muestra problema. Y normalmente el tratamiento de la muestra problema apunta a varias razones, a varios objetivos. A veces son objetivos de cifra de mérito. Quiero incrementar el límite de detección, quiero mejorarlo. Entonces tengo que preconcentrar. Una posibilidad. Como lo que vimos recién en el caso del ácido graso. Tengo que hacer compatible mi analito con la cromatografía. Entonces tengo que hacer un tratamiento de la muestra que genere esa compatibilidad. Otra posibilidad. ¿Ok? Pero además del tratamiento de la muestra, está la separación, que es cromatográfica en el contexto de este curso. Está el sistema detector, o sea, todo lo anterior, el tratamiento de la muestra, la cromatografía, entendamos las fases móviles que se ocupan, los flujos, tienen que ser compatibles con un detector. O sea, la cromatografía no se ocupa cualquier detector, tiene que ser un detector compatible con el analito, o sea, que detecte el analito, ciertamente, y que no sea incompatible con la fase móvil de la cromatografía. Entonces hay una compatibilidad que hay que ir estudiando. ¿Okay? Ahí tenemos 3 etapas.
la muestra, su toma y su tratamiento, separación, detección, y nunca olviden la cuarta etapa analítica, que no es una etapa instrumental, es una etapa estadística, que es la cuantificación. ¿Cómo cuantifico esto? ¿Con qué métodos estadísticos? ¿Qué curva de calibrado ocupo? Edición estándar, calibrado externo, curva normal, ocupo no en estándar interno. Esas son varias preguntas que vamos a ir viendo y quiero que ustedes la vean reflejada en un método completo. ¿Ok? Y para eso hay que irlo discutiendo. No sé si se entiende el contexto antes de mostrarle el paper, que es el que yo subí al aula, al que se refería Ignacio, creo que lo vio, no recuerdo bien. Yo subí un paper al aula, si quieren bájenlo ahora, ¿ok? Que es la determinación de arsenobetaína en pescado. ¿Ok? En realidad no es solo arsenobetaína, son varias especies de arsénico en pescado. ¿Ok? Pero ahí hay un paper, es un paper que no es un paper científico en el sentido formal de la palabra, es una nota técnica de un proveedor de instrumentos. Ya, o sea, no pasó por revisión de pares ni nada, pero lo que sí tiene toda la etapa analítica desde mi punto de vista muy bien descrita. ¿Ya? Entonces, vamos a analizarla paso a paso. Entonces, les voy a pedir, por favor, me preguntan cuándo se entrega la parcial 5. La parcial 5 creo que la subí, no sé si la subí el jueves pasado o el viernes pasado, no recuerdo muy bien, pero la idea es que la puedan entregar de aquí al lunes. ¿Ya? Pero, profe, ¿Mm? nos había dejado la 3 y 4 para el lunes. ¿Para este lunes o para el otro lunes? Para el otro lunes. Ah, ya. Para Bueno, el entonces lunes 12. tómense 2 lunes más. Eso es lo que le dije yo, que si bien es cierto en términos de contenido voy a quedar bien coordinado con el segundo bloque. Claro, probablemente ustedes van a estar entregando evaluaciones parciales varias semanas después de haber terminado este bloque. Entonces ya llegamos a ese trato que lo dejamos para el lunes 18. Me entregan la parcial 5. Ya. Y voy a incluir una parcial 6, porque son 5 parciales nomás, pero voy a incluir una parcial 6 que analizar un paper, ¿ok? Solamente para las personas que quieran o mejorar su nota, porque yo voy a elegir las 5 mejores, ¿ok? O que me deban una nota. Y ya no me mandaron una parcial porque ya pasó el tiempo. Bueno, ahí tienen la posibilidad de ponerse el día. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora les puede servir para una eventual parcial 6, que es optativo. ¿Ok? ¿Y lo de la parcial 2, cuándo estaríamos teniendo la nota? Yo, mira, la estaba corrigiendo ahora, espero tenerla aquí a mañana. ¿Ya? Ya, ya. Por favor, bajen el artículo y ábralo. Yo también lo voy a abrir frente a ustedes porque vamos a ir analizando parte a parte. ¿Ok? Obviamente no lo vamos a terminar hoy. Probablemente lo vamos a terminar mañana. Pero vamos a ir discutiendo paso a paso un método completo. Voy a abrir yo. Este es el paper. Determinación rápida y exacta de arsenobetaína en tejido de pescado, utilizando cromatografía líquida de alta resolución con detección por ICP, plasma complemento inductivo y espectrometría de masas. ¿Ya? Es una aplicación, una nota técnica publicada por la empresa Agilent, que es una empresa analítica bien famosa, a pesar que ahora tiene otro nombre porque se fusionó con Thermo, tengo entendido. O con varios, no recuerdo muy bien. Bien, como yo les mencioné, la clave para entender un método analítico publicado pasa por lo siguiente. Pasa porque ustedes tengan claridad de las 4 etapas analíticas que todo método analítico complejo tiene. Toma y tratamiento de la muestra, separación, detección y cuantificación. Son 4 etapas. Y cuando yo digo tenerlas claras desde 2 puntos de vista. Una, que sepan identificarla en un paper, dónde está la toma y tratamiento de la muestra, y sepan describirla como lo hacen. Y lo segundo es que sepan encontrar una explicación físico-química a esa forma de tratar la muestra. ¿Ok? No es solo describir un tratamiento de la muestra, sino que explicarlo. ¿Por qué lo hacen así?
¿Qué es lo que buscan con ese tratamiento de la muestra? ¿Ok? Vamos por partes. Ya, vamos al abstract, ¿no es cierto? Yo igual tengo unas cosas destacadas en amarillo más adelante, pero vamos al abstract. El resumen, ¿no es cierto? Nos dicen que esta es una cromatografía de líquida de alta resolución, la cual, fíjense, combina, y aquí lo voy a destacar, la cual combina la extracción y el análisis, ¿ok? Y una validación con material de referencia. Es decir, el abstract está diciendo que el tratamiento de la muestra incluye una extracción. ¿Extracción de qué? Del analito. ¿Desde dónde? Desde el tejido del pescado. O sea, yo no puedo analizar un tejido de pescado directamente, porque es una matriz que es mayoritariamente sólida y obviamente es incompatible con una cromatografía en donde lo que eluye son especies solubles. ¿Ok? No es una técnica de separación ni detección sobre muestras sólidas, que las hay. ¿Ok? Hay tecnología que en algunos casos muy específicos permite determinar especies químicas sobre la matriz sólida directa. Pero son casos todavía muy específicos, muy a nivel de investigación, no son instrumentos que estén disponibles ampliamente en el mercado. ¿Ya? Fíjense que aquí lo que dice el abstract, dice que aproximadamente 6 especies de arsénico pueden ser separadas y cuantificadas en un extracto, ¿no es cierto?, de este tipo. O sea, uno tiene que esperar que al menos uno podría encontrar hasta 6 especies de arsénico en un extracto de pescado. Por lo tanto, si bien es cierto, la arsenobetaína es el analito, ¿ok?, les van a aparecer en el cromatograma más de un pico cromatográfico probablemente. Y esa información es importante de saber. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dado que, y lo vamos a ver más adelante, dado que mi detector va a responder a esas potenciales 6 especies, yo tengo que demostrar de forma bien clara que esas 6 especies no coeluyen. ¿Ok? Porque si coeluyen, es decir, si presentan un tiempo de retención similar a la arsenobetaína, voy a tener problemas de identificación y cuantificación. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice este artículo? Se plantearon el desafío de hacer todo esto mediante ilusión isocrática. O sea, lo que van a presentar ahora es una cromatografía con una sola tipo de fase móvil a lo largo de todo el tiempo cromatográfico. No van a hacer gradientes, no van a hacer cambio de composición ni nada. Y lo que buscan es un método que sea lo más óptimo posible, es decir, que tome muy poco tiempo. Desde la preparación de la muestra hasta la separación, ¿no es cierto? Lo que buscan ellos es que tome muy poco tiempo. Entonces, lo que buscan ellos es optimizar tanto la extracción del analito de la matriz como la separación. ¿Ok? Lo cual es bueno. Y lo otro que busca este método es también un método de cuantificación lo más adecuado posible. ¿A qué me refiero? Se comparan en este método la cuantificación por adición estándar y por calibrado externo. Aquí vamos a recordar algunas partes de la analítica 2. Una cosa es ver una señal cromatográfica y otra cosa es qué hago con esa señal. Ustedes ya saben, o si no lo saben, si no lo recuerdan, lo vamos a recordar ahora, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que yo hago con una señal? La tengo que interpolar a una curva que me entrega un modelo estadístico confiable para transformar señal en cantidad. Esa es un poco la idea, ¿ya? Y las curvas, hay varias formas de hacerlo dependiendo de qué tipo de error yo quiero compensar. Entonces, claro, hay curvas que son los calibrados simples. Está la método de adición estándar, donde yo le agrego matriz a mi curva. Hay varias formas de calibrar. Está el estándar interno, que yo normalizo por una señal. Hay varias formas de hacerlo. Bueno, este artículo estudia eso también. ¿Ya? O sea, no se limita solo a la cromatografía, por eso me gusta este artículo. No se limita solo a lograr un buen cromatograma. Se limita a entregar un método coherente. ¿Ok?
o confiable, un método confiable, no un cromatograma confiable, un método confiable que incluye un cromatograma confiable, ciertamente. Ahora, bueno, el sistema detector, como dice acá, ¿no es cierto?, es un plasma de acoplamiento inductivo con detección por espectrometría de masa, ¿no es cierto? Y aquí lo que hacen, ¿no es cierto?, es evaluar la estabilidad de todas estas señales por un tiempo incluso de hasta 12 horas. O sea, lo que ellos tratan de demostrar es que lo que obtienen ellos en términos de calidad analítica incluso es perdurable muchas horas. No es que obtienen una vez y después el cromatograma o la señal se arruine, ¿ya? Eso también es bien importante. Bueno, vamos a ver si es que lo que promete el abstract, ¿no es cierto?, está avalado por la evidencia. Una cosa es lo que yo resumo, que busco con el método y más o menos cómo me fue, y otra cosa es si la evidencia corrobora eso, ¿ok? Porque el papel aguanta mucho. Entonces vamos por partes. El contexto, fíjense. El contexto es bien interesante a los que les gusta la ecotoxicología al menos. Aquí dice que el arsénico, bueno, como cualquier elemento natural, ¿no es cierto?, está, su presencia es generalizada en el medio ambiente, tiene fuentes naturales y antropogénicas, que tiene, bueno, pertenece al grupo, antiguamente el grupo 5, ahora se llama el grupo 15 de la tabla periódica, tiene una química parecida al nitrógeno y sobre todo al fósforo, ¿ok? Y, bueno, forma parte de distintos mecanismos bioquímicos, pero lo que nos importa en términos analíticos es que los tipos de compuestos de arsénico o de especies de arsénico que se encuentran en la naturaleza, junto con la arsenobetaína, ¿no es cierto?, hay además otras arsenoazúcares, y también encontramos especies como arsénico 3 inorgánico, el llamado arsenito, arsénico 5 inorgánico, el llamado arsenato, ¿no es cierto? Y también encontramos otras formas orgánicas de arsénico, que sería el monometil arsénico 5 y el dimetil arsénico 5. O sea, al menos esas son las especies que uno tiende a encontrar en la naturaleza. No estamos hablando que estas son especies que se forman porque lo arroja una industria artificialmente. Son especies naturales. ¿Okay? Y otra cosa interesante que dicen acá, para explicar la importancia de la arsenobetaína, ¿no es cierto?, es que, claro, como yo les mencioné, creo en las primeras clases, la arsenobetaína, su toxicidad es muy baja, es más baja que la de la aspirina, de hecho. En cambio, el arsénico 3, su toxicidad es muy alta, de hecho es cancerígeno clase 1. ¿Okay? Entonces, claro, si yo voy a consumir un pescado que digo que tiene 10 ppm de arsénico, lo cual podría parecer mucho, no es lo mismo que tenga arsenobetaína mayoritariamente a que tenga arsénico A3. O sea, si tiene arsenobetaína, probablemente ese pescado se puede consumir sin grandes problemas. Sin embargo, si tiene arsénico 3, la cosa se vuelve más o menos complicada. ¿Ya? No se lo recomendaría a nadie. De ahí viene la importancia del método analítico. ¿Okay? Ya vamos por partes. Ok. Aquí en la parte experimental, ¿no es cierto?, describen más o menos lo que yo les estoy diciendo. Describen, por ejemplo, aquí están las condiciones de extracción. Recuerden que yo les dije que tenemos 4 métodos analíticos, de los cuales nosotros vamos a primero centrarnos en el número 1, que es la etapa de extracción. ¿Qué es lo que utilizan como método de extracción? Utilizan un sistema que está compuesto de una cámara que aplica temperaturas, por ejemplo, de 100 grados Celsius, altas presiones, hasta 1500 psi, se hace una extracción con solvente metanol, ¿ok? Y entre el tiempo de precalentamiento y calentamiento es un tiempo de aproximadamente 2 minutos de precalentamiento y 5 minutos por etapa, ¿ok? Porque esto se hace una extracción por etapa. Y aquí se hacen 2 etapas de extracción. O sea, en el fondo, ¿qué significa 2 etapas? Que se agrega el pescado, se agrega metanol, se aplica el programa, se saca el solvente, queda el residuo sólido y se le vuelve a agregar otra cantidad de metanol puro. En el fondo son una extracción en 2 etapas.
¿Ok? Esa es un poco la idea. ¿Ok? ¿Se entiende la etapa de extracción? Es una solubilización mediante una extracción con temperatura y presión. Esa es un poco la idea. Aquí está descrito, ¿no es cierto? Se llama extracción por solvente acelerado porque como es alta temperatura y alta presión, supuestamente el proceso de solubilización tomaría menos tiempo en este contexto. ¿Ok? ¿Cuánta masa de muestra se aplica? Se toman 0,3 gramos de la muestra orgánica, el tejido pescado, ¿no es cierto? Y se ingresa a tubos de 11 ml de capacidad y se aplica la extracción, ¿ok? La cual después, bueno, es filtrada por filtros de papel. ¿Dudas? Consulta hasta acá. ¿Se entiende la descripción de la preparación de la muestra? La descripción, no la explicación. La descripción. Sí, profe. Si se entiende la descripción, viene la pregunta, ¿y por qué se hace así? Ahí viene la explicación. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué metanol? ¿Por qué temperatura? ¿Por qué presión? ¿Por qué esa masa? ¿Qué dirían? ¿Por qué la extracción no se hace con agua? ¿Por qué se hace con más masa o con menos masa? ¿Qué dirían a ver ustedes? ¿Qué piensan? Para poder tener una resolución óptima para separar. O sea, de la separación. Ya mira, aquí hay que aclarar dos cosas. Recuerden que esta es la extracción, no es la fase móvil. ¿Ok? Aquí el extracto todavía no se inyecta al cromatograma. Ah, ya, perfecto. Entonces, Pero cuando yo digo tendría que metanol, ver con la... ¿sí? Esto sería la extracción de la muestra. Claro, claro, porque tú no Ya. puedes ponerle al cromatograma 0,1 gramo de tejido de pescado, porque es sólido, tapas el cromatograma. La base es que el analito tiene que estar ya previamente en solución orgánica o acuosa antes de inyectarla a una columna cromatográfica. Entonces, cuando yo digo metanol, esta no es la fase móvil de metanol, es el extractante que se aplica sobre la muestra problema bruta. Es como quien toma un reactivo aquí hecho un sólido y agrego metanol y agito. Todavía no lo he inyectado a una columna. Entonces la pregunta es ¿por qué metanol? ¿Por qué temperatura? ¿Por qué tiempo? ¿Por qué esa masa y no otra? Y ahí quiero como desafiarlo a ustedes a que le traten de buscar unas explicaciones. No es fácil. Pero piensen en general. Tiene Piensen en que ver general. con que nuestro analito sea como el componente mayoritario de esa extracción, ¿o no? Como que lo que más pueda extraer o arrastrar de analito esté en esa solución. Claro, claro, o sea, ya, estamos claros. Ese es un criterio muy importante, ¿no es cierto? Una cosa que tengo que aspirar como criterio general es que mi analito se extraiga cuantitativamente. ¿Ok? Lo cual no implica que mi analito es mayoritario necesariamente. Puede ser que a lo mejor es más abundante la otra especie de arsénico. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que me importa a mí? Que si el analito, de todos los moles que hay de mi analito, arsenobetaína, en este caso el pescado, todo se disuelva y se extraiga al extractante, en este caso metanol, que no pierda nada en el proceso. Ese es un primer requisito. ¿Se entienden? Aquí Cristian me dice, hay que digerir la muestra antes, tal vez por eso se ocupa esa masa. Ya, voy a tomar lo que dice Cristian, pero aquí hay que aclarar un concepto, porque lo que tú dices, Cristian, puede ser sí o no, dependiendo de qué entiendas por digerir. ¿Ok? Si con digerir ustedes entienden con
lo que se llama en química analítica mineralizar la muestra, es decir, destruir toda la materia orgánica e inorgánica y tener una solución con los constituyentes prácticamente iónicos elementales. Si ustedes entienden eso con digerir, la respuesta sería no, no hay que digerir la muestra. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, les pongo un caso. Si yo, para mineralizar una muestra, si ustedes entienden digerir con mineralizar, uno tiene que ser química y físicamente agresivo. ¿A qué me refiero con química y físicamente agresivo? Aplicar sustancias químicas de alta energía química y procedimientos físicos de alta energía. ¿Para qué? Para romperlo todo. Por ejemplo, ¿qué reactivo es altamente energético, un punto de vista redox, por ejemplo? El agua oxigenada. Tiene un potencial redox gigante. Destruye la materia orgánica casi toda. ¿Ok? ¿Quiero hacer eso? No. ¿Por qué no? Porque podría destruir mi analito. ¿Se entiende? Si yo le agrego agua oxigenada, ácido nítrico, le ponga radiación UV, o sea, algo terriblemente agresivo que se hace en algunos contextos analíticos, podría destruir mi analito. Ya no tendría arsenometaína, tendría arsénico inorgánico. Pierdo mi analito y no lo vería en el cromatograma. Ahora, si ustedes tienden con digerir, fíjense, como un procedimiento que disuelve mi analito desde la fase sólida sin transformarlo, claro, si ustedes entienden eso con digerir, ahí la respuesta sería sí. Pero en la analítica, para no confundir los términos, a uno le llamamos mineralizar, ¿ok? O que eso es lo que se llama la digestión analítica, mineralización completa, y a esta otra le llamamos extracción, ¿ok? Que es solubilizar el analito de la matriz sólida. No es mineralizar, ¿ya? Entonces, de contrabando le acabo de decir a usted, ¿por qué metanol? ¿Por qué metanol? A ver si me captaron entonces la respuesta. Porque es menos reactivo que las especies que mencionó recién. El metanol se le llama un extractante suave. Químicamente no va a destruir el analito, pero sí lo va a disolver. ¿Por qué lo va a disolver? Hipotéticamente, esto hay que demostrarlo. ¿Por qué lo va a disolver? Y no lo va a destruir. Tiene un oxígeno que tiene sus pares de electrones para reaccionar, pero no es tan abrasivo como lo que sería moléculas de agua oxigenada. Claro, el metanol no es oxidante. Esa es la gracia. Pero sí tiene su par electrónico, su puente de hidrógeno, tiene su metil que le da cierta apolaridad. Entonces una arsenobetaína, que es una molécula más o menos grande, que tiene cierto grado de apolaridad, es más soluble en metanol que en agua, por ejemplo. ¿Ya? Eso en teoría. Lo otro, hay una razón bioquímica que me llama la atención que ustedes no lo han dicho. ¿Qué pasa con las células y el metanol? El metanol igual es tóxico, claro, estaría matando las células, pero no estaría... A ver, Está cerca, está muy cerca. ¿Eh? me fue la idea. Deshidrata. A ver, ¿qué? Pero es que ese sería en el caso del etanol, ¿no? O sea, si yo agrego metanol a una célula, ¿qué le pasa a la célula en sí? Ah, revienta. Tiende a reventar, sus capas lipídicas tienden a expandirse, se lisa lo que dicen por ahí, ¿cierto? Y eso es importante porque puede que la arsenobetaína esté intracelular. ¿Se fijan? Entonces, por eso el metanol es un buen extractante de tejido orgánico, porque separa los tejidos, abre las membranas, y el contenido interno, que ahí podría estar el analito cuando me interesa, sale a solución. ¿Se fijan? Pero no es oxidante, no destruye la materia orgánica, al menos eso en el papel. ¿Okay? Esas cosas se demuestran ciertamente y vamos a ver que aquí la demuestran. ¿Ya? Entonces se fijan que no es arbitrario esto, no es que le echaron metanol porque es barato o porque todo el mundo lo hace, no, tiene un argumento detrás que lamentablemente las notas técnicas y los papers asumen que la persona que lo lee sabe ese fundamento.
claro, como ustedes están en formación, no tienen por qué saberlo. Por eso yo le hago como el desafío para que lo piensen, ¿ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? Le acabo de explicar por qué metanol, y ahí ustedes ya tenían ciertas intuiciones, las armamos como un discurso un poquito más coherente. Ya, fíjense que hay otra cosa que se aplica acá, que yo siempre analíticamente he sido enemigo de hacerlo, ¿eh? Pero aquí lo hacen y le funciona, vamos a ver que le funciona. Yo a priori no lo hubiese hecho, que es que aplican alta temperatura y altas presiones, ¿ya? ¿Qué es lo que uno gana con altas temperaturas y altas presiones? ¿Y cuál es el peligro de altas temperaturas y altas presiones en una extracción? A ver si lo pueden racionalizar, ¿sí? Ahí igual habría un problema con el hecho de que el metanol sea demasiado volátil y se trabaje en altas temperaturas, ¿o no? Sí, buen punto, ¿ya? Lo que sí es importante es que, claro, aquí no lo dicen explícitamente, ¿eh? Esto yo lo sé solamente por experiencia. Ya, estas líneas, perdón, voy a destacarlo acá. Es buen punto lo que dices tú, pero lo tienes considerado. Estas líneas de PTFE, que es politetrafluoroetileno, esas son las siglas, ¿no es cierto? Son frascos de teflón que son cerrados. ¿Ya? Entonces, el metanol no se te va a evaporar porque todo esto se hace a alta temperatura y alta presión, por lo tanto, en un recipiente cerrado. Es una cosa técnica que no tiene por qué saber. Pero es buen punto, o sea, eso tiene que considerarse. No se te puede ir al solvente. ¿Qué es lo que uno gana con alta temperatura? En una extracción, a ver si lo racionaliza. Aumenta la cinética de las Aumenta reacciones. la cinética. Mayor energía cinética, por lo tanto necesito menos tiempo para la extracción cuantitativa. Eso en teoría. ¿Ok? ¿Cuál es el peligro? Razón por la cual yo evito esto para este tipo de métodos. Se pierde calidad. Se podría perder calidad. Ahora, especificamos bien claro, se podría perder calidad del resultado. ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? ¿Qué podría pasar en términos? Podría cambiar el analito químicamente. O sea, mientras más temperatura ustedes apliquen, la probabilidad que el analito se les degrade, sobre todo un analito molecular grande, ¿ok? La arsenobetaína es una molécula bien grande comparado con el metilarsénico, ¿no es cierto?, que es más chico. Mientras más grandes son las moléculas, la probabilidad que pierda grupos es mayor. Ahora, quizás la arsenobetaína es una excepción. Ya la arsenobetaína es una de las pocas azúcares grandes que son tremendamente estables, ¿ya? Pero ese es el riesgo. El riesgo es que podría degradar el analito y eso tiene una repercusión en cifra de mérito que se llama exactitud. O sea, si se me degrada el 30% del analito en este proceso, yo voy a tener resultados sesgados un 30% por defecto. Eso es lo que debería esperar. ¿Estamos? Entonces no es llegar y extraer. ¿Se entiende? Y todo esto que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Mary? No, nada, tenía una duda, pero ya la resolví. Ah, ya. Vale. Fíjense, toda esta discusión que estamos teniendo, ni siquiera hemos hablado de la cromatografía. ¿Ok? Pero sí, claro, que es lo único que tiene conexión con la cromatografía, es que yo, lamentablemente, tengo que llevar mi analito a solución. Y como mi muestra, mi analito no está en solución, pues bien, tengo que hacer todo este proceso. Por lo tanto, lo único que hemos hablado de cromatografía acá es que la extracción tiene que transformar mi analito a una forma química compatible con la cromatografía. Y en este caso es una forma en un estado líquido. ¿Ok? Las otras consideraciones son propias de que no se desintegre el analito, que ojalá extraigas todo el analito de la muestra, etc. Y recién hemos tenido una discusión del tratamiento de la muestra, ¿ok? Que por razón de tiempo voy a quedar hasta acá. Lo que vamos a discutir mañana es tratar de describir y explicar la cromatografía que se utiliza, ¿ok? ¿Cuál es? ¿Por qué es esa? ¿Y cómo les fue? ¿Ok? Eso se llama describir, explicar y evaluar. Describo cómo separa el analito, explico por qué lo hicieron así y hago un juicio, ¿está buena o mala la separación? ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo con la detección y con la cuantificación. Describir, explicar y evaluar.
Necesitamos una evaluación técnica de esto, que es una cosa que yo necesito que ustedes desarrollen como mentalidad analítica, o sea, que ustedes sepan si el método que tienen al frente es bueno o malo, para ver si lo adoptan o no. Ustedes van a tener que tomar esas decisiones si es que terminan trabajando en laboratorios que prestan servicios de análisis químico. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, comentarios? No, profe. No. Bien. Llegamos hasta aquí y nos vemos mañana. Si pueden, peguen una revisada al paper, por favor. Que estén bien. Profe, muchas gracias. Chao, profe, Cuídese. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, saludos.